ahora damos pase a Carlos Nissen, él es escritor del Grupo Planeta, quien también nos va a dar sus aportes. Adelante, Carlos. Buenas noches a todos, espero me puedan escuchar bien, no estoy con audífonos, si no me pueden escuchar, escriban por el lado derecho y trataré de hablar un poco más fuerte. Pero bueno, primero que todo, buenas noches a todos, me imagino que ya siendo viernes por la noche, ya muchos están diciendo, bueno, estoy en casa, pero ya estoy con ganas de celebrar con mi familia, de repente con un Zoom con unos amigos, tomarme un trago, o sea que trataré de hacerlo breve, directo, para que puedan pasar algo mejor esta noche. También gracias a Arturo, gracias al CIDE también, y gracias a Arturo por todo lo que ha presentado, porque ha dado una buena cantidad de ideas de las diferentes cosas que están sucediendo dentro de Perú y fuera de Perú, y claramente eso motiva a todos, pues para, a pesar de la crisis que estamos sufriendo, el poder considerar lanzar un emprendimiento, ¿no? Yo personalmente lo veo y digo, bueno, de repente me debería entusiasmar más para lanzar alguna otra cosa. Pero bueno, yo quiero compartirles hoy una presentación, déjenme, la proyecto, un segundito, con 3 secciones, ¿ya? Y quiero hacerles justamente, a ver, espero que la estén viendo. Un segundito. Listo. Esta es una presentación que justamente quiero hablar brevemente de la economía, los cambios que están sucediendo, algunas tendencias, no todas. Hemos identificado como 15 tendencias. Quiero principalmente hablarles de 4 que impactan negocios y de ahí contarles un poquito cómo se pueden aprovechar, ¿ya? Entonces, estos son los 3 temas que quiero tocar con ustedes, es dónde estamos y qué esperamos suceda con la economía, qué sucede en las recesiones con los emprendimientos y la probabilidad de éxito, y finalmente, cómo pueden ustedes escoger entre las diferentes iniciativas, ¿ya? Primero, déjenme hacerles una pregunta, y déjenme ver si puedo ver la pantalla también, ahí está. Nos queda claro todos que la economía en este momento está pasando por un mal momento, ¿no? Y en ese sentido, obviamente todos tenemos diferentes expectativas de la economía. ¿Qué expectativa tienen ustedes de cuál va a ser la caída en crecimiento del Producto Bruto del país en el 2020 y cuándo esperan que empiece a recuperarse la economía? ¿En el cuarto trimestre de este año, en el tercer trimestre de este año, el primer trimestre del próximo? Mándenme si pueden sus comentarios por el Zoom para ver un poco, entender, conocer sus expectativas y ahí contarles en la presentación qué es lo que nos dicen los números. A ver, ahí estoy viendo. Están poniendo Duilio, está diciendo primer trimestre de 2021, ok. Meli, de repente un poco más optimista, cuarto trimestre, tercero, primer trimestre, cuarto, primero, este año depresión, primer trimestre, tercer trimestre, cuarto. Bueno, todo está muy cercano, o sea, creo que parece que todos caeremos 17%, 5, primer trimestre, perfecto. Entonces parece, lo bueno es que claramente todos estamos viendo las noticias, leyendo las noticias, y pareciera ser que lo que hay es una buena consenso, diría yo, alrededor de qué es lo que está pasando y cuándo podría recuperarse la economía. Entonces déjenme compartirles unas 5 o 6 láminas. Las noticias no son buenas, pero parece que ustedes ya las han absorbido, ¿no? La primera es, como pueden ver en esta gráfica, a nivel global, ya esta era data del Fondo Monetario Internacional a lo que era abril, se esperaba una caída del 3% en el 2020 y un salto del 5.8%. Esto puede estar desactualizado y ya pudiera ser más alto. Ahora, ¿cuál era la razón? Arturo de alguna manera aludió a esto, y era que principalmente tenemos un golpe muy fuerte en lo que es la parte de servicios, ¿no? Hay un índice en muchos países que es el Purchasing Manufacturers Index, en donde a los gerentes de compra de las diferentes empresas se le dice, oye, ¿qué tan dispuesto estás a incrementar o reducir tus compras en los próximos meses? Y lo que ustedes ven en las barras rojas eran de los sectores servicios, estaban la mayoría muy por debajo del 50%, que significa contracción. Entonces, el golpe fuerte estaba viniendo principalmente por servicios, que es comercio, todo lo que son aerolíneas, todo lo que es hotelería, turismo, etc. Y en las preguntas que se les hacían a diferentes ejecutivos, también se les decía, oye, ¿qué tipo de recuperación esperan? Y todos decían, un poco alargada, en forma de una U, o sea, esto no va a ser una recuperación rápida.
recuperación rápida, es decir, que la economía rebote para el tercer trimestre, lo que han puesto algunos, solo el 15% pensaba eso, la mayoría piensa que es en forma de U, o sea, esto probablemente empieza a recuperarse cuarto trimestre y probablemente primero del 2021. Va a depender mucho de que aparezca una vacuna, ¿no? Y de la velocidad con la que el público acepta la reapertura y no caemos en otro ciclo de contagios. Ahora, parte del problema también era que las empresas, como ustedes pueden ver en este gráfico, poco a poco se fueron cada vez endeudando y endeudando más. Entonces ya en algunos casos habían ciertas alarmas de sobreendeudamiento. Ya para principios de este año el sobreendeudamiento era bastante fuerte. Entonces, el contexto internacional difícil, complejo. Veamos Latinoamérica. Latinoamérica, esta data fresca, la saqué la semana pasada de Goldman Sachs, y esta es data del 19 de mayo. ¿Qué dicen ellos? Ellos esperan en América Latina una contracción bien fuerte, 7.6%, pero ya un rebote en el 2021 de 4% y de 2.6% en el 2022. Lamentablemente, Perú, junto con México y junto con Argentina, iban a ser los países más golpeados. Acá creo que están siendo un poco optimistas respecto a Perú, pero sí también esperaban que, así como íbamos a ser de los más golpeados, seríamos el país que más fuerte rebotaría, ¿no? Porque hemos tenido una cuarentena bien restrictiva. Y obviamente ya uno ve acá cómo los fondos, a diferencia de otras crisis, en este cuadro de la esquina superior derecha, en esta crisis la cantidad de dinero que ha salido de mercados emergentes hacia Estados Unidos, hacia Europa, ha sido muy fuerte, ¿no? Y esto también nos ha golpeado en lo que son diferentes commodities. Somos un país exportador de commodities, ¿no? De oro, oro, plata, cobre, zinc, estaño, etcétera. Y muchos de esos productos pues están sufriendo el embate, ¿no? China entró en un proceso recesivo en enero, febrero, y eso ha golpeado buen número de las materias primas. Ahora, vamos un poco más allá y entremos a Perú. En el caso de Perú, obviamente, pues estamos en una situación bien complicada, lo han visto en la prensa, obviamente, inclusive en el voto de confianza del premier anoche, porque lo que estaba sucediendo era ya un desgaste de la población con una cuarentena que ha sido muy restrictiva, ¿no? ¿Y eso en qué se traduce? Se traduce en dos cosas. Primero, vean este gráfico, y en este eje de las X está la tasa de crecimiento del primer trimestre del 2020. Entonces, nuestra tasa de crecimiento ha sido aproximadamente de 3.4% en el primer trimestre. Específicamente en marzo ha sido de 16.3%, ha sido brutal. Y acuérdense que la cuarentena empezó a la mitad de marzo. O sea, si mensualizamos ese número, estamos hablando de una caída de 30%, una caída brutal. Brasil ha tenido una caída menos fuerte, Chile menos aún, más bien ha tenido un ligero crecimiento en el primer trimestre, obviamente ya se vieron golpeados en marzo, y Colombia un mejor crecimiento. Y la otra dimensión es este eje de las IES. Disculpen que no le ponga más etiquetas. Esta es la cantidad de contagios per cápita. Y lo que está sucediendo es, acá está la menor cantidad de contagios per cápita, acá está la mayor cantidad de contagios per cápita. Estamos teniendo, la cantidad de contagios per cápita que estamos teniendo es cerca de 2.800, que es superior al resto de países. Sí, hay muchos que argumentan que hacemos una mayor cantidad de test, pero cuando vemos esos test per cápita, estamos por debajo de un Chile, estamos cercanos de repente a Brasil, a México, pero de repente eso no nos salva mucho. Lo que está sucediendo son dos grandes factores. Primero es la cuarentena, y ustedes pueden ver este gráfico de la derecha, ha sido muy restrictiva. Acá en este gráfico es el índice de movilidad de Google, y el promedio de mitad de marzo, todo abril y primera semana de mayo, el desplazamiento al trabajo cayó en casi 70%. El único que fue más duro que esto fue Ecuador, y obviamente el resto de países fueron mucho más laxos. Ahora, no solo fue la más restrictiva, sino que se incumplió no en el desplazamiento al trabajo, sino en el desplazamiento a los mercados. Si uno ve el desplazamiento en Perú de la Semana Santa, que fue la más restrictiva, a la primera semana de mayo, perdón, a la segunda semana de mayo, hasta hace poquito, nos habíamos vuelto laxos, habíamos aflojado, nos habíamos vuelto más flexibles en un 23%, ¿no? Entonces, se ha ido incrementando lentamente el tráfico, ya estamos un 23% no cumpliendo. Es decir, de cada 5 días hay uno que no cumplimos, o visto de otra manera, de cada 10 peruanos
o de cada 5, hay un peruano que no está cumpliendo, ¿no? Y esto es obviamente lo que nos ha vuelto a generar las mayores tasas de contagio. Déjenme avanzar. Ahora, ok, eso es hasta hoy. Ahora, ¿qué pronostica el resto? ¿No? Y acá ustedes van a comparar y contrastar esto contra sus expectativas. Acá estoy haciendo el seguimiento de 3 empresas que se dedican al pronóstico en economía. Uno es Apoyo Consultoría, otro es Macroconsult y otra es Torney y Asociados. Y como pueden ustedes ver acá, el primer pronóstico, más o menos en abril, que lanzó Apoyo Consultoría, decía que la economía se iba a contraer de menos 9, 10% a menos 11%. Su siguiente pronóstico lo ajustó a la baja y dijo de menos 10% a menos 15%. Y hoy habla de menos 14 a menos 20%. Macroconsult hablaba de una caída de menos 5, de ahí ajustó y dijo menos 11, y ahora habla de menos 16 a menos 20. Y Torney Asociados pasó de 1.3 a menos 3, y ahora habla de menos 12%. Entonces, todos se han ido ajustando hacia la baja, y cada vez más, por la extensión de la cuarentena, nos estamos acercando a ese número de 20%. Entonces, va a ser un golpe duro, pero parece que mucho, esto no es sorprendente para ustedes, ya lo estaban sintiendo y viendo. Ahora, la buena noticia es que el gobierno peruano ha sido relativamente agresivo en las políticas que ha aplicado. Como ustedes pueden ver acá, antes de la cuarentena, la tasa de referencia que utiliza el Banco Central para remunerar los depósitos que tiene de los bancos para cualquier préstamo que le puedan pedir, la bajó de 2.25% muy rápidamente a 0.25%. Miren cómo se compara eso contra Chile y contra Colombia, ¿no? Entonces ha sido muy agresivo desde un punto de vista monetario Julio Velarde en el Banco Central. Y en el Ministerio de Economía, la primera buena noticia es veníamos poco endeudados. Tenemos una tasa de endeudamiento como porcentaje del PBI de cerca de 34%. Esto es en términos brutos, en términos netos es más como 25% aproximadamente. Y lo que está sucediendo es nuestro endeudamiento es bajo en comparación con el mismo Chile, con Brasil, con Colombia, con México, y eso le ha permitido al gobierno el ofrecer invertir cerca de 17% del PBI. Ahora, hubo una polémica el domingo pasado porque le cuestionaron a la ministra si efectivamente ya está ejecutando este gasto, ¿no? Inclusive le dijeron que estaba cercano al 1% del nivel de ejecución. Lo que ella argumenta es que el nivel de ejecución es cercano al 5%. Igual ha sido muy lento, ¿no? Si la economía se está contrayendo tan rápidamente, tú quieres que la velocidad a la que el sector público compensa esa caída sea igual de rápida. Y obviamente esa lentitud no nos está ayudando, y está ayudando pues a que está haciendo que la economía se contraiga más rápido de lo normal y que tengas una fuerte depresión, ¿no? Ahora, este es un poco más de detalle y muchos han preguntado sobre el FAE, cómo se desglosa toda esa ayuda. Y más o menos cerca del 1% del PBI ha sido toda la inversión que ha hecho el gobierno en todo lo que es la atención de la emergencia, ¿no? Fortalecer servicios de salud, limpieza de transporte, toda la parte de orden público, etcétera. Un 2.7% del PBI que ya subió, que estaba en apoyo a las familias, o sea, estos subsidios a las familias, que eran como 4.500 millones, ya ha subido porque se ha tenido que extender varias veces el bono que se le daba a las familias. Había un alivio tributario, la liberación de recursos de CTS, y este monto es el que ha crecido sustancialmente, que es ese retiro de las AFPs. Originalmente se pensaba que iba a ser 10.000 millones de soles, y va a terminar siendo cerca de 27.000 millones de soles. Es decir, si este número era 3% del PBI, ahora es un número cercano al 6% del PBI.